Hola mis queridos hermanos y amigos, un saludo fraternal. Le damos gracias a Dios por el privilegio de reunirnos a estudiar su palabra. Y desde hace algunas semanas estudiamos en nuestra asamblea local el tema de la familia, del hermoso plan del Señor alrededor de la familia, de cómo ser familias finalmente saludables en Cristo, que es el título de la serie. Y empezamos hablando acerca del privilegio y la responsabilidad de los varones, enfocados primeramente en los esposos, pero esa enseñanza irradia a todos y cada uno de los hombres creyentes de nuestra iglesia. Y vamos a continuar, mis queridos hermanos, dentro de ese marco, ahora hablando también de los privilegios y de las responsabilidades distintivas de las mujeres, de los roles que ellas ejercen. Y por eso vamos a empezar hablando de un tema muchas veces difícil, controversial, pero que la Biblia nos da parámetros claros para tomar convicciones y posturas fuertes en cuanto al tema. Y hemos titulado esta enseñanza llenas del Espíritu Santo en la sumisión al Señor. Y como dice llenas, claro, está enfocado a todas las queridas hermanas creyentes que de la misma manera tienen el privilegio y tienen un papel importantísimo dentro del plan de el Señor. Y vamos a tener un texto base, el texto más clásico y definitivo dentro del Nuevo Testamento acerca de este tema, y es el de Efesios 5, 21 al 24. Vamos a leerlo en la versión Biblia de las Américas y dice así: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y mis hermanos, hemos escogido este versículo o este pasaje por su riqueza, pero también porque nos enfocamos principalmente en las mujeres casadas, pensando en que el estado natural de un creyente es el matrimonio, bueno, a menos que el Señor lo llame a un estado diferente, a un estado de soltería. Lamentablemente en nuestra época, pues el matrimonio ha sido desprestigiado, pero el mensaje de Pablo que nos está dando aquí en Efesios es de 3 capítulos de los 6 referentes a las realidades espirituales y otros 3 capítulos que expresan esas realidades espirituales en precisamente responsabilidades espirituales. Y Él nos ha dejado ahí en los capítulos 4, 5 y 6 un grupo de mandatos asociados a esas responsabilidades. Y dentro de ese marco, mis hermanos, vamos a estudiar y aquí estamos viendo unas responsabilidades bien específicas acerca del rol y el diseño de las mujeres y cómo ser sabios en un Dios, pues para cumplir la voluntad del Señor y permitir el control del Espíritu en nuestra propia vida. Entonces, pensando en esto, hay una palabra aquí que nos llama mucho la atención, que es de lo que vamos a hablar. Y la palabra es sometiendo, sometida, la sumisión. ¿Qué es la sumisión bíblicamente? Podríamos dar una definición para poner una base para nuestro estudio. Tal vez yo le quiero proponer esta definición que tenemos aquí. Fíjate que la palabra griega del Nuevo Testamento que se usa para sumisión es la palabra upotazo, que literalmente significa poner debajo o acomodar por debajo. Y tiene una raíz porque es una palabra militar que se refiere a soldados de menor rango que se ponen bajo las órdenes de los oficiales con una autoridad superior. Entonces, ¿qué implica para nosotros esto? Implica someterse voluntariamente a la autoridad, a la guía, a la voluntad de otro, actuando con humildad y respeto. La sumisión bíblica, y parte de esta definición es aclarar eso, no implica desigualdad, no implica esclavitud, sino, y ahí está subrayado, mis hermanos, para que lo recordemos, sino más bien la disposición a alinearnos con el orden y el propósito de Dios. Y pensando en esta definición, fíjate que el ejemplo perfecto, mis hermanos, de sumisión es la Trinidad misma, donde el Hijo se subordina al Padre. La Biblia nos muestra claramente, mis hermanos, cómo el Hijo se somete al Padre y vino, hizo lo que el Padre le encomendó.
Y la Biblia también nos expresa claramente que el Espíritu Santo no viene a hacer cualquier cosa, sino está sometido también, sino que lo que ve hacer al Padre y al Hijo, él mismo lo hace, él mismo lo proclama, él mismo en su poder nos guía a hacer eso, se sujeta al Padre y al Hijo. Y esta humanidad, mis hermanos, empezó con ese orden. Adán y Eva en el huerto, el Señor les pone mandamientos, la autoridad pone mandamientos para que ellos estén sujetos. Y fíjate que la raíz de la propia caída es la rebeldía a la autoridad del Señor. Y desde el principio, pues ha sido un problema. Pero fíjate que la sumisión fue la que trajo al Señor Jesucristo y es la base de toda la obra del Señor y la base de nuestra salvación, en que Él se humilló y se hizo obediente, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte. Y gracias a esa perfecta obediencia, pues Él nos abrió el camino a todos para la salvación. Entonces fíjate la importancia de la sumisión dentro del plan del Señor, empezando en la Trinidad, pasando por la creación, pero terminando en un ejemplo perfecto de sumisión y es la del Señor Jesucristo. Y hay que tener aquí cuidado, porque cuando hablamos de sumisión no se confunde simplemente con obediencia externa, porque la sujeción es más una actitud del corazón de lealtad, amabilidad, confianza, que simplemente hacer una serie de cosas externamente. Entonces, pensando en esa definición, vamos a plantear lo que vamos a estudiar de la siguiente manera. Y entonces, bajo ese título que tenemos de hacia las mujeres que están llenas del Espíritu Santo en sujeción al Señor, vamos a ver tres cosas para que tengamos un orden específico. Lo primero es que vamos a ver los obstáculos para la sujeción. Lo segundo es que vamos a ver el poder para la sujeción. Y finalmente vamos a tener una parte muy práctica acerca de las características de la sujeción, estudiando el pasaje de Efesios que empezamos leyendo. Entonces, hablando de los obstáculos para la sujeción, mis hermanos, fíjate que la sujeción, más allá de ser difícil, más allá de ser una tarea a veces titánica, es una tarea imposible en nuestra propia fuerza, porque hay unos obstáculos muy fuertes. ¿Cuáles son los enemigos del creyente? Los podríamos resumir en tres, y la Biblia los resume en tres. La carne, el diablo y el mundo son los enemigos del creyente. Y hay aquí que tener de alguna manera esto en mente para darnos cuenta de que si ha sido difícil la sumención, no solamente en el área de esposas hacia esposos, sino en manera general, estos enemigos están presentes. Pero pensando en las esposas, mis hermanos, hablemos primero de la carne. La tarea de que la esposa se someta a su esposo empieza ya con un obstáculo y es nuestra propia naturaleza pecaminosa. En la Reina Valera 60, recordemos este versículo, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero fíjate la nueva traducción viviente que tenemos ahí en pantalla, cómo lo plantea. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal y todos tenemos esa naturaleza, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Entonces en el creyente esas dos naturalezas están en conflicto permanente. Y sigue diciendo, y el espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Y la conclusión de Pablo ahí, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Fíjate que siempre hay una lucha en la carrera del creyente con su propia naturaleza. Pablo lo planteó también en Romanos diciendo, oiga, yo quiero hacer el bien, pero hay algo en mí que quiere hacer totalmente lo contrario, miserable de mí. ¿Qué me librará de este cuerpo de muerte? Y la esperanza para todos los creyentes es que Jesucristo nos está llevando en ese proceso que terminará en la glorificación de cada uno de nosotros. Entonces tenga en cuenta esto. Su propia carne rechaza la autoridad. Su propia carne rechaza el tener que ser sumiso o sumisa. En el caso de las esposas, nuestra propia naturaleza pecaminosa no se agrada, no se deleita por nuestro propio orgullo, nuestro propio ego, nuestro propio amor propio en hacer la voluntad del Señor, en que Él ha puesto una autoridad sobre cada uno de nosotros a los que el Señor nos pide que nos sometamos.
Primera de Pedro nos dice que toda autoridad ha sido designada por Dios y que es nuestra responsabilidad someternos a esa autoridad. Entonces ahí ya tenemos un primer obstáculo, mis hermanos, y por eso se necesita algo más que buenas intenciones, algo más que la disposición, algo más que el entender lo que significa. No solamente hay ese obstáculo, tenemos otro. Fíjate que la Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aplicado a la sumisión de las esposas a los esposos, que hace el mismo enemigo. Fíjate que empecemos que el enemigo, así como tentó al Señor Jesucristo en el desierto, también está tentando a cada uno de los creyentes en el área de la sumisión. Lo que hace el enemigo primeramente es promover la ignorancia bíblica acerca de la sumisión. Y si tal vez nos preguntamos, tenemos una distorsión en nuestra propia mente acerca de lo que es la sumisión. Y la Biblia nos llama a tener mucho cuidado con ese desconocimiento. Pedro nos dice para allá en capítulo 1, versículo 6 de su segunda epístola, que a vuestra fe añadamos virtud, a nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y mis hermanos, a nuestra virtud hay que añadir conocimiento. Porque la Biblia nos dice el libro de Oseas, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y Pablo nos está constantemente recordando acerca de ciertos temas. A los corintios les llamó a estar muy atentos y no ser ignorantes en cuanto a los dones espirituales. A los tesalonicenses los llamó a que no ignoraran acerca de la resurrección de los que duermen. Y mis hermanos, nos llama hoy la palabra a no ignorar acerca de la sumisión. Y hoy no vamos a resolver todas las dudas, a dar todos los ejemplos. Esto es simplemente el abrebocas para que mi querida hermana y también mi querido hermano sigamos profundizando en la escritura para ver todo lo que la Biblia nos dice acerca de la sumisión. También el diablo sabe qué hace. El diablo engaña. ¿Engaña qué? A través de la percepción de nuestras mismas experiencias negativas, con la autoridad que muchas veces nos han marcado. Y quiero que piense en todas esas experiencias negativas en su hogar, en su trabajo, con el mismo Estado, con la misma autoridad civil, con la misma autoridad tal vez de un policía, con la misma autoridad jurídica, electoral, con la misma autoridad ejecutiva que gobierna los destinos de una nación, tal vez aún con sus propios padres. ¿Ha tenido usted experiencias negativas que lo han marcado y lo llevan a rechazar la autoridad de alguna manera? Y este rechazo, mis hermanos, es promovido por el mismo diablo, por el mismo engañador. Y tal vez otra manera de hacerlo, entre muchas, solo le planteo tres, es que el diablo ofrece una tentadora alternativa a la obediencia y a la rebelión. Es el orgullo. Fue lo que el diablo le ofreció a él. La independencia. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, y estar atentos, que no solo la carne es nuestro enemigo, sino también el diablo en lo que tiene que ver con la sumisión. Y un tercer enemigo del que podíamos hablar, ahí lo tenemos, es el mundo. No sé si usted conoce a la mujer de la fotografía. Le cuento que esta mujer, si usted no la conoce, yo creo que ha tenido mucha influencia en su manera de pensar acerca de la sumisión. Tal vez usted no la conozca, pero sus ideas, fíjate que ella en los años 40, en los años 50 tuvo su mayor producción literaria y es una filósofa que empezó a reunir todos los cuestionamientos de siglos, porque de alguna manera la palabra que le voy a usar se llama feminismo, no es nueva. Esas ideas partieron aún desde el mismo Edén. Tal vez Eva fue engañada por Satanás, la primera feminista que existió porque quiso ser independiente de su marido y por ende independiente de Dios. Y esta mujer que se llama Simone de Beauvoir, o que se llamaba porque murió en el siglo pasado, ella en los años 40 de alguna manera reunió esas ideas en un libro o en varios textos que son las bases del feminismo moderno. Y ella planteó muchas de las cuestiones, muchas de ellas bien intencionadas, acerca de la igualdad,
acerca de la igualdad jurídica exactamente, acerca de los derechos de las mujeres al voto, a tener propiedades, muchas cosas que diríamos son aceptables y aún bíblicas, porque el Señor trajo en su palabra, en su mensaje, posicionó a la mujer como el Señor la ve, como el Señor la ha visto, con un profundo valor, no como toda la sociedad patriarcal machista que ha rechazado el valor de la mujer, ha rechazado la igualdad delante de Dios de la mujer. Y el Señor trajo, por el contrario, unas ideas revolucionarias, claro, bíblicas y concernientes a la verdad. Y esta corriente feminista, mis hermanos, que prometió igualdad, libertad, en un momento debido pues al abuso que los hombres hemos producido, tal vez por nuestro propio pecado, prontamente se convirtió en una ideología que lleva a las mujeres a usar su poder, su sexualidad, su libertad para ganar independencia de Dios, para ganar independencia de los varones, para ganar libertad. Y escojo muy bien las palabras en un tema tan delicado. ¿De qué manera lo han hecho? Pues mis hermanos, simplemente les planteo alguno. La primera es ignorar y rechazar el liderazgo masculino buscando la igualdad de roles. El diseño bíblico, el diseño de Dios, mis hermanos, dice que las mujeres y los hombres tenemos igualdad, claro que sí, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre que sea más o menos delante del Señor, sino por el contrario, todos nos podemos acercar al Señor y en esa medida somos iguales. Pero la Biblia sí es clara en que hemos sido diseñados con roles diferentes dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la misma sociedad, aún dentro de la misma iglesia. Y por eso hay que tener cuidado con la idea de ignorar y rechazar el liderazgo masculino. Otra idea que puede venir de ese adoctrinamiento que el mundo ha llevado a tener, sobre todo en estos últimos años, acerca de lo actual. Y el feminismo aboga por que la mujer puede actuar de forma independiente del hombre, buscando derivar cualquier tipo de dominio masculino en la sociedad. Y es una idea que usted ve hoy, que se predica una falsa enseñanza en muchos ámbitos educativos, laborales, en muchos ámbitos de la sociedad, aún dentro de la misma familia. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, hay que estar enterados. Y otra que le planteo es que finalmente todo lleva a que el feminismo cuestiona la palabra de Dios. Y aún cristianos que se ponen el título de feministas reinterpretan las escrituras para ajustarlas a su ideología y justificar sus pensamientos y aún su filosofía ministerial. Y es una gravedad que el feminismo ha permeado todos los ámbitos de la sociedad, aún la Iglesia de Cristo. Y ese es un gran peligro del que debemos estar conscientes. Entonces, mis hermanos, la carne, el diablo y el mundo son obstáculos poderosos. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso las armas de nuestra batalla no son carnales, son espirituales. Y por eso necesitamos poder. Y ese poder es el que vamos a ver aquí en la misma epístola de Efesios, para finalmente conocer y hacer la voluntad del Señor en este tema. Y es que para que esa actitud de sumisión sea formada tanto en hombres como en mujeres, mis queridos hermanos, es necesario poder. Poder del Espíritu Santo. Porque fíjese que precisamente antes de que se lleve a cabo cada uno de estos mandatos, lo que la Biblia nos dice aquí en Efesios, y vamos a ir al versículo 18 y 21, recuerde que estamos hablando de la sujeción del 22 en adelante, y ya nos ha dado un mandato, Pablo, antes de decirnos que tanto las esposas deben estar sujetas, como los hijos a los padres, como los esclavos a sus amos. Todos están sujetos, pero se necesita poder para eso. Y fíjese que si Pablo no hubiera incluido esa verdad del versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, pues la carta a los Efesios, mis hermanos, tendría todo el aspecto de un texto legalista. Serían normas que Pablo estaba animando a que todos sus oyentes simplemente cumplieran según su fuerza, según su carne. Ya estudiamos que la carne no puede hacer esas cosas. Los cristianos no pueden andar
en humildad, en unidad, en separación de Dios, en luz, en amor, en sabiduría, aparte de la energía, el dinamismo del Espíritu Santo. Entonces, fíjate que para hablarnos de ese poder, Pablo nos da un mandato. Ustedes sean llenos del Espíritu Santo, de la promesa. El Espíritu fue prometido. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, versículo 14, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, ¿por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mis hermanos, el Espíritu Santo está en cada creyente. Y el Espíritu Santo en cada creyente garantiza su morada celestial, garantiza las obras que hace mayores, le garantiza la plenitud del gozo, la plenitud del contentamiento, da testimonio de que somos hijos de Dios, intercede por nosotros. Es el que produce fruto en el creyente. Pero no nos podemos apropiar de todas esas cosas, sino en la medida en que estamos llenos de él. Y cuando estamos hablando de llenura, no estamos hablando de una experiencia dramática, mística, tal vez hasta esotérica, en que alguien se siente lleno de energía espiritual para entrar en esa espiritualidad. Estamos hablando solamente pues, de una verdad que finalmente tiene que vivirse en nuestra propia fuerza. No estamos hablando de buscar que el Espíritu Santo habita en nosotros porque ya habita en nosotros, tanto en creyentes maduros, en creyentes diligentes como en creyentes que no lo son tanto. El mismo Espíritu habita en nosotros. Pablo le dice a los corintios que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Corintios que demostraron a través de sus cartas que no eran maduros espiritualmente. Y tampoco ser lleno del Espíritu Santo corresponde a un proceso limitado para algunas personas, no, es para todos los creyentes. Esa llenura del Espíritu Santo, que no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, es para todos los creyentes, todos los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Pablo le dice a los corintios, oiga, ustedes ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no lo deben usar para la fornicación, no es de ustedes. Es el templo del Espíritu Santo. Y para entender un poquito más la palabra clave aquí, que es llenos, sed llenos, que es el mandato. Fíjate que muchas veces asociamos esa palabra con lo que la palabra en español simplemente trae de idea a nuestra cabeza. Pero fíjate que las palabras griegas tienen una riqueza tal vez más profunda que nos va a servir de herramienta para entender un poquito más a qué se está refiriendo con seamos llenos, estemos llenos todo el tiempo del Espíritu Santo. La palabra griega es la palabra plero, que en términos generales se usa para hablar de llenar totalmente según la capacidad individual del sujeto al que se refiere, ya sea una persona, en este caso de manera general. Pero fíjese una cosa. Nosotros hemos asociado la palabra plero con un acto de llenar algo hasta el tope, simplemente como llenar un vaso. Y tal vez no es esa llenura precisamente a la que se refiere. Cuando comparamos cómo se usa la palabra plero dentro de la escritura y aún dentro del ámbito de la literatura antigua de griego, vamos a encontrar varias facetas que seguramente tenía en mente Pablo. La palabra pero tiene una faceta de fuerza, una faceta de impermeabilidad y una faceta de control. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la palabra plero como fuerza, imagínense un pequeño barco a vela que usa la vela para que esa fuerza lo mueva. Y ese término se empleaba con frecuencia para aludir al viento que llenaba el velaje de una embarcación para su avance en el agua. Y la pregunta ahí sería, bueno, ¿qué necesita el que está conduciendo la embarcación para aprovechar esa fuerza, ese llenado del viento? Necesita alzar sus velas, necesita que la vela esté extendida en todo momento para que esté recibiendo. Finalmente, ¿quién es la fuerza? No es ni la fuerza del barco, ni la fuerza de la persona en el barco, es la fuerza del viento la que mueve ese barco.
Y esa palabra también se asocia a lo que hizo el Espíritu Santo con las Escrituras, que fueron sopladas, insofladas, inspiradas por el Espíritu Santo. Otra palabra que nos refleja plero, llenura, es la palabra impermeabilidad. Y parece muy complicado, pero le voy a dar un ejemplo que nos va a servir mucho. Cuando usted sazona la carne, una rica carne para asar o para cocinar, para guisar, para hacer de cualquier manera, fíjate que tiene todo un proceso donde se le aplican sales, donde se le aplican condimentos, donde se le aplica tomillo, laurel, y hay un proceso de permeabilidad donde la carne absorbe todos estos olores, todos estos sabores, se impregna de esa sal, se impregna de esa hierba, se impregna de todos esos condimentos. Y es precisamente lo que el Espíritu Santo hace con el creyente. Es impregnado, es empapado del Espíritu Santo esa persona para que tenga el poder para hacer lo que la voluntad del Señor le está llamando a hacer. Y pero fíjate que refiere una acción. ¿Quién es el que impregna al que da sabor? El Espíritu en ese caso. Pero se necesita ¿qué? Que esa carne literal esté cerca de la sal, esté muy cerca del condimento, esté muy cerca de las hierbas, de los saborizantes, que esa carne esté adobada y un tiempo permanezca allí para que absorba todos esos olores y todos esos sabores y quede una carne mucho más apropiada para la labor del que quiere sazonarla, preservarla, cocinarla. Así es que mi hermano, Dios quiere que su Espíritu Santo sature a tal punto la vida de sus hijos, que todo lo que ellos piensen, que todo lo que ellos digan, que todo lo que hagan ellos reflejen la presencia divina. Y un tercer ejemplo sería el del control, que también quiere decir plero y se utilizaba para hablar de esto. Y el ejemplo que tenemos aquí es el de unos guantes. La persona que está llena, recuerda que el versículo decía que no os embriaguéis, que está bajo el control de la bebida embriagante lo tiene en un estado de control total. Y tal vez una persona puede estar embriagada de muchas cosas, no solamente de bebidas embriagantes, sino de sus propias emociones, de su propio orgullo. Y se necesita dejar todo eso, matar el propio yo, quitarlo de nosotros, hacerlo morir, dice la escritura, y que esa persona esté ahora bajo otro control. Mis hermanos, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo puede compararse con un guante. Hasta que el guante sea llenado por la mano, carece de poder, es inútil. Aunque está diseñado para el trabajo, el guante por sí solo no hace nada. No puede trabajar por sí mismo. Solo funciona cuando la mano que hace lo controla y lo utiliza. El único trabajo del guante es el trabajo finalmente de la mano. Y en los tres ejemplos vemos una característica, el contacto cercano. El contacto cercano con el espíritu es el que nos va a llenar para que nosotros menguemos, pero Cristo crezca en cada uno de nosotros. Y fíjate que de esta manera muy didáctica podemos entender un poquito más lo que nos está diciendo el apóstol. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos, sed pleno del Espíritu Santo. Y en cada uno, pues eso se manifestará de maneras diferentes. A las esposas les dice que sométanse. Ese es su trabajo, esa es su responsabilidad. Con fuerza, impregnadas del Espíritu para que el Espíritu las controle. Y vemos diferentes ejemplos a la Escritura del mismo Jesucristo antes de la tentación, siendo lleno del Espíritu Santo, del mismo Esteban, que fue requerido para trabajar en la obra porque era varón lleno del Espíritu Santo. El mismo Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces volviendo aquí al texto que tenemos delante, mis hermanos, a Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué consecuencias va a tener esto en la vida del creyente? Fíjate que Pablo habla de tres básicamente. La persona que está llena del Espíritu Santo empieza a hablar de sus poros que sale el Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Versículo 20. Además de que es una persona que habla, es una persona contenta y agradecida.
dando siempre, dice el versículo 20, gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y fíjate que caemos en el versículo con que empezamos la enseñanza. La persona llena del Espíritu Santo, sea un hombre, sea una mujer, se somete, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es el medio para ser lleno del Espíritu? Fíjate que hay un pasaje paralelo en el libro de Colosenses en que prácticamente nos dice exactamente lo mismo, pero el versículo 18 es reemplazado por otro versículo. Y vamos a verlo, démosle la vuelta a Colosenses capítulo 3, versículo 16 hasta el 18. Fíjate lo que dice. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. Ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, es un sinónimo de que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Dice la Reina Valera, more en abundancia. Y fíjate que va seguido por una serie de mandatos subsecuentes que ya los hemos visto aquí en Efesios, que constituyen ese paralelo exacto a los dados por Pablo en Efesios 5, del 18 en adelante, como resultados de la llenura. ¿Cuáles son? Con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos, que es un paralelo de hablar unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en los corazones. Acción de gracias, también en el versículo 17. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, ¿qué? Dando gracias por él a Dios el Padre. Y conecta directamente el versículo de mujeres que están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Mis hermanos, el medio dejado por Dios es sencillamente el que tomar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, las escrituras, y dejar que esa palabra more, que habite, que impregne, que llene de poder, que llene de control todo nuestro ser y lo sature de su influencia. Ser lleno del Espíritu de Dios es ser lleno de la palabra de Dios, mis hermanos. Y a medida que nos llenamos con la palabra de Dios, ella controla nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, por medio de lo cual vamos a estar cada vez más bajo el control del Espíritu Santo. Y claro, es todo un proceso. Entonces yo no le quería dar simplemente lo que dice el apóstol Pablo en su mandamiento de mujeres, estén sujetas a sus maridos. Él da todo un contexto aquí en Efesios, desde Efesios 1:1 hasta aquí Efesios 5, donde vamos, donde se ve todo el plan del Señor y cómo se desarrolla y cómo en base o con base en ese plan, el Señor nos da responsabilidades a cada uno de nosotros, muchas de ellas iguales, muchas de ellas homogéneas, pero muchas de ellas diferentes. En este caso, dependiendo de nuestro sexo, de nuestros roles, de todo lo que está haciendo el Señor. Claro, hay todo unos obstáculos que compartimos hombres y mujeres, pero también compartimos un único poder, el del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo para tener finalmente una actitud adecuada de sujeción, que es lo que estamos viendo aquí. Y vamos a aplicar esto a lo que nos dice específicamente sobre las mujeres y cómo deben estar sujetas aquí en el tercer y último punto. Y este tercer punto tiene que ver con las características de la propia sujeción. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, la plenitud final, dice Efesios 1:23, del creyente es Cristo mismo, aquel que lo llena todo, aquel que suple todas nuestras necesidades. No depende nuestra plenitud final ni de otra persona, ni de un matrimonio, ni de cualquier otra cosa parecida. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, como dice el Salmo 16:8, es que el Señor está con nosotros y por eso el corazón puede estar contento, puede estar alegre, porque tenemos la alegría de la presencia del Señor y el placer de vivir con el Señor eternamente y para siempre. Y en consecuencia de eso, mis hermanos, una característica de la sujeción de la esposa, de la sujeción de las mujeres, es que es una sumisión voluntaria. Porque mis queridas hermanas, en vez de preocuparse por la responsabilidad de su propio marido, nos responsabilizamos por nuestras propias responsabilidades. Porque solo controlamos eso, nuestra propia voluntad es
muy difícil controlar la voluntad de otra persona. Y fíjate que lo que nos viene diciendo Efesios 5, 21 y 22, y leámoslo en la nueva traducción viviente, ya leímos, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, es el mandamiento general. Y fíjate cómo lo plantea el 22, para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. En la Biblia de las Américas dice, estén sometidas a sus propios maridos. Y queridos maridos, la Biblia no dice en ningún momento que ustedes sometan a sus mujeres. Es la mujer la que tiene la responsabilidad, pero fíjate que esa responsabilidad es un llamado voluntario, es un mandato, claro, pero que se sujeta a la voluntad. Por eso hacemos la diferencia entre la obediencia, porque alguien puede ser obediente sin ser sujeto, sin ser sumiso. Y aquí está el meollo del asunto. Solo con la llenura del Espíritu Santo puede haber una sumisión gozosa, voluntaria, a la guía y el liderazgo del marido. Y atención aquí, porque a la esposa no se le manda obedecer como se le manda a los niños obedecer a sus padres, ni a los siervos obedecer a sus amos. Un esposo debe tratar a su esposa no como una empleada o como una sirviente, sino como un ser igual del cual Dios le ha asignado la responsabilidad de cuidar, de proteger, de proveer en amor. Lo que Pablo está diciendo es que la responsabilidad primordial de la esposa es que de buena voluntad ella se hace sujeta a aquel, a su propio marido. Y la reacción, claro, que no significa sometimiento, es la acción de la mujer de criticar, de aún importunar, de predicar siempre a su esposo. Una esposa debe estar simplemente dando buen ejemplo de una vida piadosa, mostrando el poder y la belleza del Evangelio y cómo ese poder y esa belleza está haciendo efecto en su propia vida matrimonial. Y mis queridas hermanas, eso no significa de alguna manera afirmar todas las decisiones de un esposo, sino por el contrario, el plan del Señor es que sea ayuda idónea, cuidadora de su casa. Le dice Pablo a Tito que esta mujer sea cuidadora de su casa en todo momento, pero fíjate que es una acción voluntaria de la mujer, en medio claro de que ella puede hablar, puede dar su opinión, pero no usurpando el liderazgo del hombre, que es la gran tentación de la carne en la mujer, es usurpar, es el deseo será para su marido, quiere decir, hay un deseo de usurpar el liderazgo del hombre que, mis hermanos, solo en el poder del Espíritu Santo tal vez se puede controlar. Y fíjate que la segunda característica de una sumisión adecuada delante del Señor es que, fíjate, sea una sumisión respetuosa. Ahí mismo en los versículos 21 analicemos una palabra, la palabra temor, que en griego es phobos. Pero fíjate que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos en el temor del Señor. Como en el Señor es paralelo a en el temor del Señor. ¿Y qué quiere decir? Fíjate, Efesios 5:33 como lo plantea. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer, la palabra traducida ahí también es la palabra phobos, respete a su marido. Y van de la mano, respeto en honor al Señor, no porque el marido muchas veces lo merezca. Una mujer que se sujeta respetuosamente glorifica a Dios. Fíjate Colosenses 3:18, que dice que las esposas sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes, a que pertenecen al Señor. Una mujer que se sujeta respetuosamente, fíjate que lo hace para honrar a Dios finalmente. Y también para honrar a su marido por ahí mismo. Y me llama la atención que en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 17 y 18, fíjate cómo lo dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Está hablando con la misma palabra Fos. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Pero fíjate que sigue diciendo primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, es el adverbio que Pedro utiliza. Vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar su conducta,
casta y respetuosa. Fíjate que asimismo el respeto, mis hermanos, muchas veces se usa esa frase, el respeto se gana, pero el Señor nos plantea una cosa diferente. No solo a los maridos que son buenos y afables, no solo a los maridos que cumplen su tarea rigurosamente, sino el respeto es aún para los que son insoportables. A esos también hay que estar sujeto. Claro, no está hablando aquí de cuestiones extremas de abuso, de violencia, de alguna manera guía por parte del marido en contra de la voluntad de Dios, pero sí está hablando de cómo las mujeres se dirigen a sus maridos. La mujer teme finalmente no al marido, teme a Dios, porque finalmente él llamará al marido a cuentas a su tiempo, pero a ella también la llamará a cuentas. Acuérdese de la historia de Abigail y de Nabal, cómo Abigail es un ejemplo perfecto de una mujer respetuosa con un marido que podíamos calificar de insoportable, de necio, de terco. La sujeción, mis hermanos, respetuosa tiene que ver con todo lo que sale de nuestra boca, con todas nuestras actitudes, finalmente con la actitud propia del corazón que responde de la manera, mis hermanos, ya sea controlado por la carne o controlado por el espíritu a lo que tal vez dispone el marido. Y hay otra característica que podemos ver aquí, una tercera, vamos a ver, 4, y es una sumisión incondicional. Y fíjate lo que sigue diciendo versículo 22 y 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. La palabra aquí que une esos dos enunciados es como, de manera similar al Señor. Y da el ejemplo en el versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Entonces, aquí el concepto de Señor, el concepto de Cristo y el concepto de final de que estén sujetas en todo son los más importantes que podemos observar. Mis hermanos, como les decía, y mis hermanas especialmente, en todo no significa sin límites, sin restricción, ¿no? Por el contrario, en todo lo que no contradice la voluntad explícita de Dios, porque la hermana, la casada, está sujeta a Cristo, está sujeta al Señor, y porque está sujeta a Cristo y está sujeta al Señor, está sujeta a la autoridad que le ha sido dada al esposo. Por eso podríamos decir que muchas veces la rebelión al esposo es una rebelión que nace, que tiene sus raíces en la rebelión a Dios, en la rebelión a Cristo. Y mis hermanos, el Evangelio es claro aquí. En todo tiene que ver con el modelo, mis hermanos, definitivo de el plan de Dios para la familia. Seguir el plan de Dios para la familia, pues no solo agrada al Señor, sino que beneficia al hogar. Es la única manera de poner, mis hermanos, hogares piadosos, seguros, lugares felices. Su plan no está dirigido ni a la exaltación del hombre o la supresión de la mujer o lo contrario, sino a que ese hogar, ese matrimonio, crezca en la medida de lo ordenado por el Señor. Eso, mis hermanos y mis hermanas, como les decía, depende, claro, de la medida de la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque es el modo o la actitud de sujeción que nos da el ejemplo acá, que debe ser como para el Señor. Entonces ahí la palabra sumisión incondicional finalmente tiene un límite en el plan del Señor, en lo que quiere el Señor para usted, para su familia y la manera en que usted es participante de todo ese plan del Señor, en la que usted es protagonista en un sentido dentro de su familia como mujer, de lo que el Señor quiere para cada uno de ustedes. Y la última característica que vamos a ver es la que tiene que ver una sumisión voluntaria, una sumisión respetuosa, una sumisión incondicional, sino una sumisión razonada, una sumisión inteligente. Y el versículo 23 empieza con un conector que es ¿por qué? Esa es la razón. Y la razón es que el marido es la cabeza de la mujer. Dentro del orden divino, dentro del orden del diseño de Dios, el marido es la cabeza, es el primero, tiene unos roles, unos privilegios y unas responsabilidades diferentes
va por delante en su responsabilidad, podríamos medirlo así. Y en medio de la distorsión que ha hecho el pecado, donde las mujeres tienen una inclinación hacia usurpar la autoridad del hombre y los hombres tienen una inclinación pecaminosa de poner a las mujeres bajo sus pies, fíjate, desprendiendo todo esto de Génesis, donde el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, y ahí es donde se han creado las guerras entre los sexos. En medio de eso, mis hermanos, el Evangelio que trae renovación, que trae restauración al plan original del Señor, el Evangelio mismo decía que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y usted puede leer en el libro de Colosenses que la iglesia fue creada para Cristo, no Cristo para la iglesia. De la misma manera, Pablo le dice a Timoteo en 2:12 que Adán fue formado primero y después Eva. Y esa es la razón por que Pablo no permite a la mujer enseñar en el contexto de la iglesia ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aunque, claro, reconocemos los dones de las mujeres y aunque ellas en muchas áreas son mejores que los hombres, fíjate que el marido fue puesto en orden, en un orden diferente al de las mujeres. Y en medio de esa realidad, mis hermanos, es que la ignorancia bíblica de estos preceptos no nos deja ver la riqueza de ellos y el plan finalmente del Señor en toda su magnitud. Porque la sumisión, claro, va de la mano de la razón bíblica. No son las razones ni de Pablo ni las razones de los hombres, sino que si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es útil para nosotros, que no contiene error, mis hermanos, los designios del Señor son claros en este tema. Y mis hermanas, los designios del Señor son claros en este asunto para que el orden establecido por el Señor tenga como consecuencia una estabilidad matrimonial, una estabilidad familiar, una estabilidad en medio de la propia iglesia. Y hay una cosa aquí importante. Fíjese que todos los pasajes que hemos visto en el Nuevo Testamento, en la carta de los Efesios, en Colosenses, en Primera de Pedro, hablan del hogar y la familia, del matrimonio, pero ¿a quién hablan siempre primero? Hablan primero a la mujer antes que al hombre. ¿Y por qué habla de esa manera, mis hermanos? Creo que el Señor quiere que esta actitud de sometimiento en todas las hermanas sea una sumisión prioritaria, una sumisión que sea intencional y a la que hay que poner mucha atención. Y el mismo Timoteo, y vamos a finalizar con este versículo, el mismo Tito, mejor, aquí en Tito 2, 4 y 5, anima a Pablo a las creyentes en la isla de Creta a que enseñen a las mujeres jóvenes y las creyentes mayores que tienen una experiencia a amar a sus maridos y a sus hijos. Y mucho de esto se enseña con la experiencia de ser mujer, de haber tenido la posibilidad de amar y cuidar una familia, de ser administradora de una familia. Dice el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, con un propósito, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y creo, mis hermanos, que cada uno de nosotros debe velar, y sobre todo las hermanas, en buscar ser enseñadas, en buscar tener una guía de parte de otra mujer. A veces los hombres, aunque podemos plantear estos temas bíblicamente, no somos los más apropiados porque no estamos en esa experiencia, nuestra experiencia es diferente. Tal vez enseñamos a otros hombres jóvenes, los que tenemos alguna experiencia en el matrimonio, en la vida de padres, de la misma manera, pero qué bueno que mi querida hermana usted pueda buscar una mujer que tal vez represente todas estas características de las que hemos hablado, para que el Señor a través de ella le ayude a ampliar los conceptos y las aplicaciones de todo lo que tiene que ver con la sujeción. Como yo le decía, esto es simplemente un abrebocas para estimularnos a examinar la palabra y a que el Señor también nos hable por medio de otras personas. Entonces, con esta exhortación final, mis hermanos, démosle gracias al Señor por habernos permitido hablar de cómo las hermosas mujeres de la iglesia pueden llenas del Espíritu Santo, pueden tener una actitud de sumisión al Señor, tanto al Señor con S mayúscula de nuestro Dios, como a su Señor esposo, a la autoridad que el Señor ha puesto sobre ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Bendecido día. Chao.